Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a estos coloquios de Hagan Lío. Esta iniciativa que nació durante el confinamiento para acercar a casa testimonios de vidas pues, que nos pueden aportar, dar luz, como es el caso de hoy. Primero queríamos agradecer el apoyo que hemos tenido de todo el mundo y animaros a que os suscribáis al canal de YouTube, se llama así, Hagan Lío, y compartir los vídeos para que esto llegue y haga mucho bien a mucha gente. Pues como decía, hoy tenemos un ejemplo de vida dedicado a transmitir la realidad de la Iglesia. Contamos con Jack Valero. Él nació en Barcelona, aunque a los 17 años se mudó a Londres, donde vive actualmente, y estudió allí ingeniería, creó una empresa de informática, pero después la vendió y ya se dedicó al mundo de la comunicación. Jack es el fundador de Catholic Voices. Es un proyecto que prepara a personas de distintas condiciones, procedencias, para participar en los medios de comunicación y así ofrecer una visión cercana, real de la Iglesia, que hace tanta falta, ¿no? Y dar respuesta pues, a las cuestiones controvertidas que los cristianos pues, tenemos prácticamente en boca todos los días y que merecen la pena ser contestadas pues, por boca de los propios cristianos. Comenzaron su trabajo en el 2010 con el motivo del viaje del Papa Benedicto XVI a Reino Unido y han sido requeridos en numerosos medios de comunicación y yo creo, se puede decir que han revolucionado el modo de informar sobre la Iglesia en Inglaterra y ahora en todo el mundo. Además, Jack, fuiste durante 2010 el jefe de comunicación de la beatificación del Cardenal Newman, ¿no? Entonces, en primer lugar, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Y antes de ya adentrarnos en este gran proyecto de Catholic Voices, nos gustaría conocer un poquito más de ti. Empiezas tu vida como ingeniero de éxito. Tenías tu empresa que funcionaba bien, pero ya en el 2000 te dedicas a la comunicación. Creo que primero trabajando para la canonización de San José María, ¿no? Entonces queríamos conocer cómo ha sido un poquito ese itinerario profesional y si merece la pena meterse en estos líos, ¿no? De la comunicación, de transmitir pues lo que piensa la Iglesia en los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que yo empecé a trabajar en comunicación para la canonización porque se necesitaba gente y luego después de trabajar ahí un tiempo me di cuenta que era mucho más divertido que lo de ser ingeniero y estar en una mesa haciendo trabajos y dibujando o leyendo informes y tal. Porque lo que comunicar significaba estar allí hablando con gente todo el rato, dar tu mensaje, lo que tienes en el corazón, y si ya te das cuenta de cómo comunicarlo, pues es mucho más divertido, como digo. Eso ya, y desde entonces pues la vida me cambió y ya me dediqué a eso. Y bueno, pero el gran break fue en el 2010, como has dicho antes, porque, con lo de Catholic Voices, ¿no? Porque todo empezó con un desastre. Yo quiero empezar por ahí, ¿no? Que el 2009, a finales del 2009, hubo un debate en Londres que salió por la tele sobre la Iglesia, ¿no? Un tipo de debate de estos de Oxford que tienes dos por un lado, dos por otro, discutiendo un tema, ¿no? Y el tema era la Iglesia Católica hace mucho bien en el mundo, ¿no? Dos a favor de esa tesis y dos en contra. Y los católicos lo hicieron normal, pero los que estaban en contra lo hicieron súper bien. O sea, comunicaban muy bien, hacían reír a la gente, les convencían de sus argumentos, etc. Perdimos ese debate masivamente, o sea, desde que empezó hasta el final, cada vez que hablaban los católicos, la situación se hacía peor. Y entonces, al salir de allí, estuve con un amigo que me invitó a eso, que no era católico, y salimos de allí y me dijo, mira, qué curioso, cuanto más habláis los católicos, más os odian. Y entonces me dio como un puñalazo en el corazón diciendo, pero ¿cómo es posible que tengamos este mensaje que yo creo que es tan bueno y lo comunicamos tan mal? Y pensé, bueno, vamos a hacer algo, vamos a tratar de aprender a hacerlo mejor. No solo aprender, que eso sería como un objetivo pequeñito, ¿no? Vamos a hacerlo, entender cómo se hace bien y luego explicar esto a la mayor número de gente posible. Y entonces se anuncia que viene el Papa Benedicto, hay una controversia
porque hay un grupo pequeño de gente que no quiere que venga. Y entonces pensamos, con un amigo que estaba en comunicación también pensamos, mira, esta es nuestra oportunidad de la vida, que ahora una noticia religiosa como esta que viene el Papa Benedicto al Reino Unido, que normalmente se daría la noticia, luego la gente no le interesa mucho y ya se muere la noticia, de repente esta noticia con toda la controversia de estos tipos que no quieren que venga, se mantienen titulares semana tras semana y ya verás que cuando llegue el día de la visita habrá mucha demanda de información de católicos. Pero ¿cuántos católicos hay preparados? Nadie. Pues ahora tenemos como 7 meses para preparar gente. Y tiene que ser gente normal, atractiva, gente joven, como nosotros, como toda la gente de la calle. Y ese fue el reto, ¿no? Pensar en enero. Vamos a preparar, o más o menos la idea brillante fue esa. Vamos a preparar gente normal, católicos, para hablar en los medios sobre este viaje. Y mientras que a algunos católicos les dio miedo la cosa de que había controversia y algunos que no querían que viniera y que sería un desastre, etcétera, nosotros lo contrario, ¿no? Cuanto más se hable de esto, más terreno preparado tendremos. Y entonces se presentaron como 100 personas para ser entrenados. Elegimos a los 20 mejores y estuvimos como 6 meses haciendo un curso de formación, diseñándolo, qué se tiene que hacer, cómo se aprende, tal. Y luego, cuando vino el Papa, fue un gran éxito. Yo creo que uno de los mejores viajes de su pontificado. No solo por nosotros. Bueno, yo me atribuyo este éxito, aunque en realidad fue mucha gente, ¿no? Fue muchísima gente de muchos grupos y hicieron mucho trabajo. Pero el nuestro objetivo era cambiar la percepción en los medios y eso sí que cambió mucho. Y lo cierto es que estuvimos con nuestro equipo de 20 personas, jóvenes, de hombres, mujeres de diferentes trabajos o estudiantes, lo que sea, amas de casa, abogados, profesores. Estuvimos en 100 informativos en esos 4 días y nos vio mucha gente. Y eso hizo pues un gran cambio en la comunicación. Los obispos les encantó, que nos pidieron que siguiéramos formando gente desde ese momento hacia el futuro. Y bueno, eso fue el principio del camino. Luego ya mi vida cambió totalmente. Pero ese proyecto de esos 6 meses de preparación y luego esos 4 días de la visita cambió todo, ¿no? Luego nosotros escribimos esto en este libro, How to Defend the Faith Without Raising Your Voice, que luego se tradujo a muchos idiomas porque la gente se enteró, incluido el último es el castellano, cómo defender la fe sin levantar la voz, que es este es el doble de la inglesa, o sea, la edición inglesa tiene la mitad y luego esta se ha añadido muchos temas y se ha vendido mucho, ¿no? Nuestro método es eso. Ahora, si quieres, explico el método. Perfecto. Sí. No me has preguntado nada, pero yo quiero explicar sí. ¿cuál es nuestra idea de comunicación? Sí, yo creo que lo defines muy bien en tu perfil de Twitter, ¿no? Como el punto inicial a la hora de comunicar temas de la Iglesia, ¿no? Leemos en tu perfil de Twitter, podemos construir un mundo mejor juntos y vivir juntos en paz, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. ¿Podría ser este, Jack, como el punto de partida del método de Catholic Voices? Sí, eso es muy parecido. En términos de comunicación, nosotros lo llamamos el reframing y nosotros damos cursos de cómo hacer el reframing, cómo comunicar nuestras ideas de forma que se escuchen. Porque el problema que tenemos los católicos es que nuestras ideas nos parecen buenas, pero la gente no las escucha, las rechaza incluso antes de escucharlas. Entonces, después de mucho pensarlo y de desarrollarlo, hicimos un método que se basa en este principio, que luego hay que explicarlo mucho, pero vamos, el germen del principio es el siguiente. Para que te escuchen tienes que encontrar lo bueno del otro que está en contra tuyo, encontrar lo bueno que hay en el otro, ver que tú también quieres eso y hablar de eso. Empezar tu argumento, tu explicación desde ese punto común que el otro también quiere o que el otro quiere y tú también. Y ese descubrimiento de que al final todos queremos lo mismo, aunque no lo sabíamos, el cambio grande es que
cuando yo quiero comunicar algo no es una cuestión de luchar o de presentar lo mío con más inteligencia o de machacar al otro o de ser más listo, sino que es de unir, encontrar ese punto donde está el otro, que yo también quiero estar ahí, y empezar desde ahí. Y eso es como un cambio de chip. Así yo creo que los primeros conversos del método Catholic Voices fueron los de nuestro equipo, ¿no? Más que el otro lado. Nuestro equipo para pensar que el del otro, el que nos escucha o el que nos está en contra nuestro, no es nuestro enemigo, sino que quiere las mismas cosas, pero de manera diferente, y tenemos que explicarlas como si llega a este mismo punto común, ¿no? Sabiendo que siempre hay un punto bueno, cristiano, detrás de lo que quiere la gente. Entonces buscamos qué es lo que piensan de mí. Hacemos estos 3 pasos en nuestra comunicación. ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué valor hay bueno detrás de esto que piensan de mí? Y cómo puedo dar mi mensaje a través de ese punto común, ¿no? O sea, tenemos el marco, el punto común y mi mensaje. Y hay que tener un mensaje, hay que estudiarlo bien. Este libro es como un... Ahí se oye. Este libro tiene... Ya. ¿Perdón? No, este libro tiene como 10 o 12 temas en los cuales analizamos de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente de nosotros? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el punto que tenemos en común con el otro lado? Y cómo damos nuestro mensaje, ¿no? Es una forma diferente de pensar el tema. Yo me acuerdo, o sea, que antes de que viniera el Papa, en uno de los muchos programas donde estuvimos, uno de ellos, como una semana antes, salió una carta salió a todo el público que era de los 80, ¿no? Firmada por Ratzinger cuando era cardenal y todo eso. Y daba la impresión de que esta carta mostraba que él no se había tomado el tema abusos en serio, ¿no? El tema abusos era un tema que estaba muy en la opinión pública y sigue estándolo, ¿no? Porque es un tema muy importante y muy triste, pero muy importante. Bueno, entonces nos pidieron ir a la BBC a hablar de esto y yo fui y cuando llego allí, pues cuando te sientas delante de la cámara, o como estoy ahora delante de la cámara, pero en ese momento tienes muchas cámaras delante y tienes la presentadora a tu lado y los técnicos y tal, y como es la televisión, tiene como unos anuncios, unas historias, y luego tú tienes como 20 segundos o 30 segundos para sentarte y presentarte y que empiece el programa, ¿no? Y entonces, cuando me senté, yo siempre lo que hago es cuando vaya a una de esas situaciones, es decir, bueno, ¿cuál es la primera pregunta? ¿De qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Y tal, y para ya para quitarme cualquier nervio que pueda tener y nervios que pueda tener y tal, y para saber cómo enfocar el tema, ¿no? Y entonces me dice, bueno, esta carta es fatal, yo creo que el Papa, o sea, Ratzinger lo hizo muy mal y tal, y entonces estaba muy negativa, o sea, yo la encontré como que yo pensaba, esta señora tiene intención de pegar una bofetada aquí en cuanto empieza el programa, ¿no? Para ver cómo va esto, ¿no? Y entonces yo pensando y digo, a ver, ¿cómo empiezo esto? Y dice 10, 9, 8, porque estaba pasando los segundos para 7, 6, 5, 4, y entonces en ese momento se me ocurre algo y antes de que empiece, cuando ya quedaban como 4 segundos, le digo, bueno, pues yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo lo único que yo no vengo aquí a defender al Papa, yo vengo aquí a descubrir la verdad. Yo he pasado toda la noche haciendo investigación sobre esta carta. Y yo entiendo que esta carta significa esto, esto y esto. Y no lo que usted piensa, sino es diferente. Bueno, en unos segundos le dije esto, pero ahora se lo explico si quiere. Y entonces, 3, 2, 1, 0, y entonces nos ha llegado esta carta tal que firmada por Ratzinger en el 84 y tal, y en los medios ha saltado que es una carta malísima y que lo hizo muy mal, pero nos hemos dado cuenta que no es así, la verdad es diferente, y aquí Jack nos lo va a explicar. Y entonces me di cuenta de que había llegado al punto común. El punto común para un periodista vamos a encontrar la verdad. Yo no estoy aquí para pelearme contigo. Tú estás en contra del Papa y yo estoy a favor del Papa, vamos a pelearnos.
ella quiere la verdad como periodista y yo quiero la verdad como católico. Y eso es un punto común, vamos a buscarlo, pero con honestidad y todo eso, ¿no? Es un ejemplo pequeñito. Quiero decir que este tipo de cosas nos pasó por ahí. Pero para mí siempre ha sido una cosa interesante pensar lo que está buscando el otro y ver qué es lo que hay de bueno ahí, ¿no? Y el método funciona en todos los temas: aborto, matrimonio, familia, inmigración, política, etcétera, ¿no? Todos los temas. Ahora, en media hora no tenemos tiempo de desarrollarlo totalmente, pero es muy interesante estudiarlo bien para ver que el método se basa en el principio cristiano, que es: tenemos que salvar a la gente, no ganarles la batalla, ¿no? Muy bien, Jack, muchas gracias. Se cumplen ahora 10 años, ¿no?, del inicio de Catholic Voices, de este magnífico proyecto que nos estás dando unas pinceladas, pero los que hemos leído el libro o los que nos lo recomendamos, merece mucho la pena porque te cambia la visión a la hora de comunicar pues esos temas controvertidos que al principio pues tendemos a ser muy defensivos a la hora de presentarlos, pero luego al final son valores comunes cristianos los que nos unen, ¿no? Entonces, echando la vista atrás, en tu caso como fundador o cofundador de este proyecto, y pensando todos esos lugares en los que estáis presentes, ¿cuál es tu valoración? ¿En qué foros habéis intervenido después de estos 10 años que parecían inalcanzables al principio? Bueno, la sorpresa fue que nosotros llegó septiembre, llegó el Papa, se marchó y ya pensamos: wow, qué bien nos ha ido. Vamos a tomarnos unas bebidas para celebrarlo y tal. Y entonces hicimos eso y estábamos muy contentos y vamos a pensar lo que vamos a hacer lo siguiente. Y de repente empieza a llamar gente, ¿no? De un país, de otro. Ven, queremos que vengas a explicarnos lo que has hecho. Queremos que vengas a hacer lo mismo aquí. Y entonces, después de la tercera llamada, pensamos: bueno, no vamos a poder ir a ningún sitio porque en realidad nosotros conocemos UK, conocemos la BBC, conocemos la mentalidad británica, pero no conocemos cómo piensa la gente en México y cómo es la Iglesia de México y cuáles son las características y los problemas y controversias. Pero tenemos muchos materiales. Estamos preparando un libro, en esa época no teníamos el libro todavía. Estamos preparando el libro, tenemos materiales, tenemos experiencia, podemos apoyar un grupo local, pero tiene que ser un grupo local que entienda mucho la Iglesia y que entienda mucho el país, ¿no? Y entonces fuimos a México y luego fuimos a Chile porque nos llamaron y dimos charlas y empezamos a preparar grupos locales que se formaron porque vieron que se podía hacer, y luego en otros sitios y así país por país se iba hacia Canadá, Estados Unidos, Malta, Francia, Italia, etc. Y para mí fue un gran descubrimiento ver que al principio yo pensaba: este proyecto solo puede funcionar en Inglaterra, porque en Inglaterra, primero, hay pocos católicos. Si tú sales a hablar como católico, tampoco hay tanta gente que pueda hacerlo. Segundo, los medios son súper serios. La BBC, sales allí, te respetan. La gente respeta lo que dice la BBC, etc. O sea, es una cosa muy seria estar en los medios. Y hay mucha honestidad y tal. Y yo pienso, los medios no son serios en muchas partes del mundo. Hay muchos católicos y tampoco puedes diferenciarte tanto, ¿no? Pero luego fuimos a México, donde hay muchos católicos. Fuimos a Suecia, donde casi no hay ninguno. Y fuimos a sitios que no voy a mencionar, donde los medios son poco serios, etc. Y al final nos dimos cuenta que en realidad funciona en todas partes. ¿Por qué? Porque el método se basa en la siguiente cosa, que es lo que he dicho antes, ¿no? Buscar lo bueno del otro y hablar desde ahí. Y eso puede servirte tanto en la BBC como en la tele nacional, como en tu casa, como en tus amigos, en el bar, en el trabajo, etc. Es la misma cosa. Aprender nosotros a comunicar. Y entonces nos dimos cuenta que muchos católicos en todo el mundo tienen gran ansiedad, tienen gran deseo, no ansiedad, sino deseo de comunicar bien, y tienen muchas ideas buenas y tienen formación, pero no se han planteado cómo hacerlo bien, cuál es el método que puede comunicar las ideas bien. Y lo que hacemos nosotros es darles ese último paso, y con grupos locales que hemos formado, y nosotros siempre decimos: mira,
para que funcione un grupo en algún sitio del mundo, tiene que ser gente de muchas realidades de la Iglesia. Yo soy numerario del Opus Dei, pero tiene que ser gente de los jesuitas, de la parroquia, de San Vicente de Paúl, de muchas cosas, ¿no? Para que poder ser la Iglesia en total. Y con esa variedad y diferentes sensibilidades podemos llegar a las respuestas que hemos dado de esto. Bueno, y todo esto está resumido en este libro. Me preguntan, ¿cuál ha sido el caso más difícil? Yo creo que la cosa más difícil ha sido convertirnos nosotros mismos, porque una vez que ya te has cambiado, el mundo está muy sediento de este tipo de mensaje. No hay ningún problema. En realidad no hay ningún tema espinoso, porque la homosexualidad, que es el tema que todo el mundo pregunta y siempre sale, al final es lo mismo, ¿no? Cuando tú ves que lo que el otro está buscando, dignidad, amor y todo eso, y eso es lo que tú también quieres empezar desde ahí, entonces la cosa se desmorona. No es una... yo siempre digo, ¿por qué triunfa la ideología de género? Porque hay gente que tiene cuestiones que no están resueltas y que de repente vienen ideólogos del género y les dicen, mira, yo te presento la solución. Tú es que no tienes este problema, esto no es problema para ti, esto es que eres así y tal, y yo te amo, te quiero, te presento la solución y tú sigue esto. Y en cambio nosotros, hasta este momento, hemos estado diciendo, esto tú no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y somos, se nos percibe como las personas que dicen que siempre que no y que odian y tal. Tenemos que cambiar este discurso. Con el método de Catholic Voices empezamos por el amor, la dignidad y tal, y desde ahí, pues, aunque las cosas sean complejas de explicar, no hay realmente ningún tema espinoso, ni difícil, ni imposible, ¿no? Te abre muchas puertas. Yo he hecho, cada vez que me presento en un estudio de televisión, que ahora no lo hago tanto, pero cuando lo hacía, si había alguna persona más en el estudio, normalmente estaba solo, pero si había alguien más, siempre salía con un amigo más. Y si tu objetivo es hacer un amigo, entonces no hay dificultad ninguna. Muy bien, Jack, muchas gracias. Ahora queríamos abrir como un apartado, porque yo creo que el Papa Francisco nos está dando bastante luz en este aspecto a la hora de comunicar temas de la Iglesia, ¿no? O sea, desde el inicio de su pontificado, pues nos ha instado a fomentar una cultura del encuentro, a tender puentes y no construir muros. Con tu experiencia y quizás a lo mejor aderezado con alguna anécdota o con alguna situación concreta de las miles que habrás vivido por los platos de televisión, ¿cómo podrías ejemplificar estas frases del Papa, estas afirmaciones, como fundamentales a la hora de comunicar temas de la Iglesia? Es exactamente, o sea, nosotros empezamos en el 2010, ¿no? El Papa Francisco fue elegido en el 2013. Yo veía que en la Iglesia tenemos la verdad y tenemos muchas cosas, muchas ideas y tal, pero faltaba algo, ¿no? La comunicación, nos faltaba algo y nosotros estábamos pensando cosas y haciendo proyectos y desarrollando nuestro método un poco en contra de la dirección general, ¿no? Cuando llegó el Papa Francisco fue como una afirmación de todo lo que estábamos pensando. Para mí, hospital de campaña, cultura del encuentro, todo eso fue, wow, pero esto es lo que estaba pensando. Estuve siempre pensando eso, ¿no? Pienso yo para juzgar estas frases que ya nosotros las teníamos como detrás, que de repente se hacen como cuando en el 2013, sí, o sea, unos meses después de ser elegido, tuve la suerte de estar ahí en la Plaza San Pedro, conseguí a través de un proyecto que habíamos hecho en otro país, estar en la primera fila para poder saludarle y le di el folleto de Catholic Voices, me hice la foto dándole el folleto, pero yo pensé, mira, esto que ya hace 7 años ya, en junio del 2013, esto es lo que yo entiendo de este pontificado, es lo que yo he estado pensando y me parece espectacular que estemos pensando cómo comunicar a la gente que se ha marchado, ¿no? Yo estaba en un programa de radio hablando estábamos dos, ¿no? Hablando. La presentadora decía, mira, llevamos un año del Papa y parece que los progresistas les encanta este Papa y tal. Y entonces le dejaron hablar a la otra persona. La otra persona era una teóloga feminista, un poco así, ¿no? Y
Y entonces le dejaron hablar a ella primero, que es un fallo, porque yo siempre quiero hablar primero yo. Y entonces así doy la pauta, ¿no? Pero, en fin, habló ella primero y dijo, mira, me encanta este papa, pero mira, llevamos un año, pero dentro de poco ya verás que tendremos mujeres sacerdotes y tendremos curas gays o bodas gays y tendremos los anticonceptivos, estará permitido y una serie de cosas, ¿no? Y esto, pues estas cosas que han estado prohibidas durante tanto tiempo, ahora las vamos a tener, ¿no? Y entonces ella estaba muy excitada con todo esto y yo pensando, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? El aguafiestas, que decir, mira, eso es falso y tal. Y entonces, pero en realidad es falso, pero ¿sabes lo que se me ocurrió en ese momento pensando en el Papa? Pensando, mira, diga lo que diga yo, porque ella estaba terminando y cada vez se miraba más positivo y más alegre, ¿no? Y yo pensé, bueno, diga lo que diga yo, ahora mi objetivo es, yo tengo que estar más contento que ella. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, se me ocurrió decir lo que yo pensaba, ¿no? Dice, bueno, todas estas cosas que hemos escuchado no sé si van a pasar, yo creo que no, pero para mí lo más impactante de este pontificado es que yo en mi familia somos una familia grande y algunos de mi familia, hermanos, primos y tal, se han marchado de la iglesia y llevan mucho tiempo fuera y de repente ahora he visto que en estos últimos meses se están escuchando, ¿no? Este Papa ha hecho un cambio y ahora tengo gente de mi familia que yo quiero mucho que están escuchando a la iglesia por primera vez después de muchos años, ¿no? Esto no es una cosa que puede pasar en el futuro, esto es algo que está pasando ya. Y por eso yo creo que este Papa pues nos ayuda mucho, ¿no? Porque para mí nos estaba dando una pauta que necesitábamos. O sea, para mí ha sido espectacular tener a Juan Pablo el Grande, Benedicto el Grande y Francisco el Grande, ¿no? Tener tres papas uno detrás de otro ha sido espectacular porque nos han metido en todo lo que necesitábamos para la Iglesia en esos momentos, en esos 3 momentos donde hemos estado. Y en este momento en particular, con el Papa Francisco, es eso, ¿no? Necesitamos la cultura del encuentro y ahora hemos visto que el mundo se ha polarizado, se está polarizando, incluso en la Iglesia se ha polarizado mucho la gente. Y la respuesta es eso, ¿no? Es buscar lo bueno del otro, es la cultura del encuentro, es explicar el amor de Dios primero y todo lo demás viene detrás como por añadidura. Y si sabemos comunicar eso, y como laicos sabemos comunicar eso, si despertamos a 1.000 millones de laicos o 1.200 millones de laicos de la Iglesia y les enseñamos a comunicar, es una gran revolución. Pues sí, así es. Has nombrado algo sobre ello. Quería preguntarte, Jack, si habéis tenido esa oportunidad, que parece que sí, de estar con el Santo Padre, y luego si le has contado tranquilamente el proyecto, qué te ha dicho, si evidentemente No, te ha dado la bendición. desafortunadamente, tuvimos ese encuentro de 1 minuto donde le di el folleto y nada, y se lo quedó, pero no, desafortunadamente no he tenido más ocasión de... Aunque mi colega, yo le empecé el proyecto con otro colega que se llama Austin Ivory, que desde entonces se ha convertido en el biógrafo del Papa y ese sí que ha tenido oportunidad de verle varias veces y hablar con él y tal, también le he contado del proyecto, aunque de otras muchas cosas también. Pero bueno, yo he visto, aunque no he tenido esa oportunidad, he visto que encaja totalmente en este pontificado. Y lo que he visto también, otra cosa, que es cuando he ido viajando por muchos países del mundo donde han surgido grupos, habrán surgido grupos en 25 países, de los cuales como unos 20 continúan haciendo cosas, ¿no? He visto este efecto, ¿no? Que vas allí y de repente la gente, pues, que te escucha, piensa, bueno, pues yo ahora tengo la confianza de comunicar, ¿no? Y cuando tienes la confianza de comunicar con gente alrededor tuyo que piensa diferente de ti, entonces puedes comunicar en cualquier sitio, con cámaras a miles de personas, eso da lo mismo, porque tienes la confianza de comunicar. Yo cuando me di cuenta de que comunicar no tenía que luchar contra nadie, eso me dio mucha confianza, porque antes pensaba que tenía que imponerme a otros y eso es muy violento. Muy bien, muchas gracias. Te vemos que has informado sobre la Iglesia pues, en canales muy importantes de tirada mundial como la BBC o Sky News, Al Jazeera, y también en entornos que a veces pensamos que son hostiles y bueno, y los periodistas pues en ese ánimo de buscar la verdad
pues quieren buscar la verdad, pero a toda costa, ¿no? Tratando temas espinosos sin problemas. A un cristiano normal, a un católico normal, yo creo que nos temblaría la voz. Entonces, ¿cómo te preparas para estas entrevistas? ¿Y alguna vez has pensado, ¿por qué estaré yo aquí ahora en este momento, ¿no? No, yo creo que el tema espinoso es la puerta que se abre, ¿vale? O sea, en realidad empezamos por el hecho de que la religión no interesa a la gente normalmente. Entonces, si hay una polémica, entonces en ese momento sí que hay un poco de interés. Y tu oportunidad es hablar de una manera que sea interesante para la gente sobre ese tema espinoso, dando tu mensaje sobre eso y otras cosas, ¿no? Si no hay tema espinoso, no hay noticia, no te llaman, ¿vale? O sea que cuando sale un tema espinoso, tienes que alegrarte, dar gracias a Dios, porque por fin te van a llamar. Si no, pues estás en casa sin hacer nada. Eso es la primera cosa. Cuando ya te planteas esa cosa así, pues la polémica siempre te da un poco de alegría, ¿no? Que por fin puedes decir algo. Luego, la segunda cosa que saber es que la polémica es un punto de neurálgico donde te duele un poco porque la gente parece pensar lo contrario de ti, pero en realidad, cuando te das cuenta de esto que voy a decir, que la gente quiere lo mismo que tú, pero no sabe que tú tienes una respuesta para eso y por eso parece que estás opuesto, ¿no? Pero todos queremos dignidad, todos queremos la verdad, todos queremos el amor, todos queremos la libertad. Cuando nos damos cuenta de eso y se trata de buscar el camino conjunto, entonces la violencia desaparece y el nerviosismo desaparece y ya te preparas bien y tienes algo que decir. Cuando te preparas bien, tienes algo que decir y no es violento, entonces estás ansioso de decirlo. Y no, los nervios, ya no hay nervios que te puedan con eso, porque tienes el deseo grande de decir algo que estás muy bien preparado para decirlo. O sea que esto son como pasos para ver las polémicas como tu gran oportunidad, ¿no? Tu gran oportunidad porque la polémica te da miedo solo cuando tú piensas que te vas a situar en un puesto violento contra el otro, ¿no? Pero si tú te das cuenta que te vas a situar en el puesto en el mismo lado del otro, pero dando una perspectiva diferente, entonces eso desaparece. Muy bien, muchísimas gracias. Os animo a todos los que estáis participando en este coloquio pues, a hacer preguntas por el chat a Jack Valero y luego al final A ver, las están aquí, recopilaremos. ¿las leo ya directamente o qué? No, ya las aunaremos y mi compañero Fran se conectará ahora después de este último bloque. Okay. Vamos a tratar de proyectos futuros, ¿vale? Entonces, Catholic Voices España. Yo quiero hablar de Catholic eso Voices es, España. queríamos saber de esto, Catholic Voices España, Okay. en los números también, saber cómo estáis trabajando y qué hay que hacer si una persona, cualquiera de los que está escuchando el coloquio o de los que escucharán el vídeo, que esperemos que sean muchos, pues quiere formar parte de Catholic Voices en España o en cualquier país, ¿no? Vale, bueno, yo lo que Catholic Voices de España me llamaron, fueron los primeros que me llamaron, un mes después de que estaba ya el Papa aquí, porque venía la JMJ del 2011 y queríamos preparar. Entonces yo hablé con algunos e incluso fui a Valencia, a Madrid, a Barcelona a preparar gente, ¿no? Y luego fui a Madrid el organizador de la JMJ, el Guillermo de la Cierva, me llamó para hacer training de sus voluntarios de comunicación. O sea, estuvimos muy metidos en esa planificación. Pero luego cuando terminó la JMJ, todo eso se fue a pique y ya se acabó la energía. Y luego ya me he pasado el resto de los 9 años viajando por otros países, haciendo que funcionara y tal, y dejando grupos en diferentes sitios. Pero en España ha habido gente que ha querido resucitarlo, pero no ha podido. No sé, o sea, tiene que ser una energía local. Las 3 condiciones son, tiene que ser un grupo organizador que tenga una mentalidad positiva de la vida, de los medios, de la iglesia, de todo. Tiene que ser un grupo que junte a gente de diferentes sensibilidades y espiritualidades de la iglesia muy diferentes y que los junte y que tengan el permiso de la conferencia episcopal o del obispo local y tiene que empezar en Madrid, ¿no? Obviamente, para desde allí expandirse por el resto del país. Pero si hubiera un grupo así,
Entonces, yo querría saber de ellos para poder darles consejo y materiales y a ver qué pasa. Pero tiene que ser una iniciativa local. Por ahora no hay esta iniciativa local de Catholics España, ya no existe. Muy bien. Pues yo creo que este también es un buen Ese es momento el reto. para reactivarla, ¿no? O sea, aquí estamos un Ya. grupo de gente, esto llega a gente joven Ajá. y qué mejor que uno, ¿no? Formarse muy bien para tener argumentos y poder pues dar razón de nuestra fe, ¿no? Ajá. Entonces, estos libros que, Ah, aunque en sí. un flash nos has presentado, ¿podrías hablar un poquito sobre ellos y en qué nos pueden ayudar, Jack? Mira, este libro es el original, How to Defend the Faith Without Raising Your Voice, que es el inglés, que salió en el 2015, hace 5 años ya. Esta es la segunda edición, está publicada en Estados Unidos y tuvimos uno para Inglaterra antes, pero este es el segundo. Y aquí se tratan los temas según el esquema que he dicho, ¿no? ¿Cuál es lo que piensan de mí? ¿Cuál es el valor compartido? Y luego los puntos del mensaje para conectar con el otro. Esto se tradujo al castellano y esta es la última edición del 2019 en castellano. Cómo defender la fe sin levantar la voz. Buenísimo. Yo lo recomiendo. Toca los temas. Es la traducción, pero ampliada. Es el doble de temas del otro. Y luego, desde Argentina, en el grupo de Argentina, hicieron un libro que realmente se ha publicado en España, que es este, también es de C, que es aplicar el método de Cáceres a los colegios. Aquí dice secundaria, y entonces no es muy largo, tiene 120 páginas y es para el curso del último curso del colegio, ¿no? Mm, Para, y la idea de este libro es cómo estudiar religión no tanto para aprender yo, sino para poder explicarla bien a los otros. muy bueno. Porque se veía que en los colegios buenos de católicos, incluso colegios de la hora, lo que sea, la gente salía con buena formación, pero sin ni idea cómo transmitir eso en la universidad y luego se caían todos. Pues eso es como cómo explicar tu fe a tus amigos cuando estás en el colegio, con gracia y todo eso, según el método de Catholic Voices. Ese es el tercer libro para colegios. Bueno, y Muy bien. entonces tenemos muchos vídeos en nuestro canal de Catholic Voices y en el mío también tenemos vídeos míos y tal. La mayoría en inglés, pero yo también he hecho varios en castellano, que puedes escuchar en castellano, donde he estado, por ejemplo, uno en Uruguay del año pasado, donde hablamos de muchas cosas y esos están todos por ahí, en YouTube. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jack. Yo creo que han sido, aunque no da tiempo para explicarlo todo, pero han sido buenas pinceladas y que aquí cada uno ya puede decidir o leer el libro o ya empezar viendo vídeos de YouTube y interesarse por el tema. Y ahora vamos a dar paso a mi compañero Fran, que ha recopilado las preguntas y te las va a hacer. Y después nos vemos para despedirnos. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jack. Y tenemos varias preguntas. La primera, Javier pregunta, ¿qué es diferente en los medios de España respecto de la situación en Reino Unido? Bueno, yo los medios de España no los conozco mucho, pero según entiendo, están un poco politizados. Aquí la BBC es de izquierdas, pero tienen esta idea de de tener balance, ¿no? Siempre te dan cabida. O sea, yo cuando me llaman de la BBC siempre me respetan mucho y nunca te meten la zancadilla ni te apuñalean por la espalda ni nada. Eso es imposible. Bueno, yo solo estaba en un programa en la 4 en España, en el 2011 con la JMJ y me trataron súper bien y me dieron todo el tiempo que yo quisiera para hablar y hablé del Papa y todo eso. Pero en realidad yo no conozco. Y me dicen, no, es que en España es diferente. Son todos rojos y tal. No, eso ni idea. No sé, eso sí es verdad o no. Pero en realidad cuando tú entras, si tú hablas bien, yo creo que te respetan en todas partes. Luego Mónica pregunta, para tener una conversación fructífera con alguien, ambas partes tienen que estar abiertos al diálogo y a la escucha. Cuando no es el caso y el otro no tiene esta disposición, ¿qué se puede hacer? Bueno, como lo del otro no puedes controlarlo tú puedes controlarte solo a ti mismo, ¿no? Entonces tú tienes que estar abierto al otro y al diálogo y todo eso.
Yo creo que la experiencia es en la gran mayoría de casos, cuando uno está abierto al diálogo y habla bien con el otro, hay mucha más escucha. Ahora, si el otro está cerrado, pues no puedes hacer nada. Pero yo creo que tenemos que abrir mucho más nosotros. O sea, la persona que se tiene que convertir soy yo. Y luego el otro, pues lo dejamos en manos de Dios. Vale. Muchas gracias, Jack. Alex pregunta cuál ha sido el foro más complejo al que se ha enfrentado y cuáles han sido los recursos o argumentos que has utilizado. Bueno, como he dicho yo ahora, no me acuerdo de ningún foro que me fuera difícil. Porque al principio pensaba que hablar de homosexualidad y matrimonio y todo eso sería difícil, pero luego en realidad ha sido igual que todos, ¿no? O sea que usando este método que empieza por la persona y, bueno, ahora no puedo explicar en detalle, pero que empieza con la persona y con la dignidad y con el amor, no hace falta pelearse con nadie, ¿no? Y luego hacerse amigo de gente es súper divertido y con la amistad pues se llega a muchas partes, ¿no? O sea que no estoy contestando a la pregunta de cuál es el foro más difícil porque en realidad no me acuerdo de ninguno. Pero con el método se puede llegar a todas partes. Incluso yo sugiero lo siguiente. Tú piensa, lee el periódico. Por ejemplo, yo le digo a la gente, tú coge el periódico del cada día o una vez por semana haz esto y busca un artículo que realmente te sepa muy mal este artículo, porque va en contra de todo lo que tú crees. Y tú piensa, en vez de pensar, este tipo es un cabrón y tal, no sé qué, en vez de pensar eso, piensa, ¿qué es cosa buena está persiguiendo esta persona? ¿Qué cosa buena? Y a ver si te das cuenta, a ver si encuentras una cosa que esta persona esté buscando que tú también quieras. Y ahora trata de, en tu mente, explicarle a esta persona que ha escrito este artículo cómo llegas a ese punto que común desde tu punto de vista. Y haces este ejercicio. Y luego cuando lo haces ya te vas preparando para poder hablar de esto con gente. Y yo creo que es un ejercicio muy útil. Y luego encuentra gente que piense totalmente lo contrario de ti y ya verás que puedes hablar así y construir un mundo conjunto sin necesidad de cambiar de opinión, sin necesidad de estar de acuerdo. Vale, muchas gracias, Jack. Tendremos que practicar esto porque parece complicado. Luego, bueno, es una opinión. Chris comenta si han colaborado con Nicky Gamble, creador del curso Alfa, que también comenzó en Inglaterra. Es muy interesante el grupo Alfa. No hemos colaborado con ellos, pero yo escucho, por ejemplo, los podcasts que hace Nicky Gamble cada día sobre la Biblia, que son muy buenos. Es una buena persona, ¿no? Yo le he saludado, pero hemos colaborado con ellos y son muy buena gente. O sea, ellos han hecho mucho trabajo en la Iglesia Anglicana y yo creo que es la rama de la Iglesia Anglicana más viva que hay en este momento hoy en día. Y se centran en Jesús y tiene muchas buenas ideas. Pero bueno, nuestro plan ha sido cómo comunicar el mensaje católico en la vida pública, en los medios, en charlas y tal. Vale, muchas gracias. Alex también pregunta qué opinas sobre las nuevas oportunidades que nos brindan las redes sociales para transmitir nuestra fe de un modo más renovado. Ajá, bueno, yo no he hecho mucho trabajo en las redes sociales, ¿vale? O sea, yo estoy allí en Facebook, Twitter y tal, pero no estoy ahí, estoy poquito. Quiere decir que a veces hago un tweet al día, a veces uno por semana, o a veces, no sé, tan poquito. Pero yo veo que hay un gran campo de apostolado ahí. Es como lo que yo decía, se puede hacer ahí, pero se puede hacer ahí, hay que tener cuidado y tal, hay otra serie de peligros y tal, donde hay mucha violencia, hay mucho sarcasmo y mucha cosa negativa. Entonces, sería bueno que alguien se especializara en eso, ¿no? Aplicar este método a las redes sociales para poder hablar así con positividad y buscando el punto común y tal. Yo creo que se puede hacer, pero es como un capítulo más, una cosa más que hay que hacer. Vale, gracias, Jack. Y la última pregunta, ¿cómo ve la comunicación de la Iglesia hacia afuera, o sea, la sociedad en general, y hacia adentro, hacia los mismos católicos? ¿Cómo la veo? Sí. O sea, bueno,
O sea, yo veo que el Papa Francisco comunica súper bien. Muchos no católicos le escuchan porque por primera vez están escuchando algo. A ver, algunos se enteran, otros no tanto, pero hay como una mayor apertura. También Juan Pablo comunicaba muy bien, a su modo, en otro sentido, pero en particular ahora lo que necesitamos con este Papa es muy, muy importante, muy interesante. En la Iglesia hay polarización dentro de la Iglesia que es un poco triste y yo me gustaría pues comunicar mejor para poder no tener tanta polarización y estar más unidos y tal. Bueno, eso es lo que nos toca, a ver si aprendemos a hacer eso. Al mundo nos queda mucho, mucho que comunicar. O sea, casi nadie ha escuchado el mensaje bien. Entonces, pero a mí no me preocupa el mundo así en general, los 6.000 millones de personas del mundo. O sea, yo sí puedo hacer mi entorno quiere decir mi familia, mis amigos, mis ambientes y luego mi país, en Inglaterra, a través de la televisión, la radio y tal. Si yo hago eso y cada uno hace lo suyo, entonces entre todos podemos hacer todo, ¿no? O sea, yo no sé cuál es la solución para comunicar mundialmente. Yo veo que nos queda mucho por hacer para comunicar cosas de la Iglesia y al leer los periódicos, pues se da cuenta que hay mucha desinformación y tal. Pero yo quiero dar confianza a la gente, que si tú aprendes a hacerlo bien y los laicos aprendemos, el cambio puede ser brutal. Perfecto, Jack. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y cedo la palabra a Ramón. Venga. Jack, muchas gracias por este magnífico coloquio, por haber participado en Hagan Lío, en esta iniciativa que se inició durante el confinamiento y esperemos pues, que continúe, por darnos luz en este tema que a priori pues, uno piensa que difícil es comunicar, sobre todo a los cristianos, porque es un mensaje como antiguo, cómo lo voy a adaptar a al nuevo lenguaje. Yo creo que las pinceladas más los libros nos pueden ayudar mucho. Y la semana que viene tendremos el coloquio con Esther Palma, que es una misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia que actualmente está en Corea del Sur. También es youtuber y está llegando bastante por redes sociales la labor de esta misión en Corea del Sur a todo el mundo. Y de nuevo, pues muchísimas gracias. Encomendamos la labor de Catholic Voices, rezamos. Y luego, sobre todo, animamos a reactivar la labor de Catholic Voices en España, ¿no? Yo creo que aquí hemos puesto la semilla para que esto se reactive, o eso esperamos. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, encantado de estar con vosotros y ha sido un placer. Y bueno, hasta la próxima. A ver si nos vemos en persona en vez de así por una cámara. Perfecto, pues claro que sí. Un abrazo. Vale, igualmente. Nos vemos. Chao.